Este es el video 2, una especie de continuación del video anterior. Debo concluir la primera parte en la cual se hizo el informe. Lamentablemente no me quedó ninguna copia a mí por la dificultad de hacer copias en aquellos tiempos donde pues no había impresoras, ni mucho menos. Había que hacer las cosas en máquina de escribir. Bueno, no me quedó ninguna copia y ese informe fue entregado, por supuesto, al Ministerio de Agricultura y Cría. No supe más nunca de él y lamentablemente no guardé una copia en ninguna parte. Me tocó luego, pero ya no como un mandato judicial de expropiación, sino que ya me tocó luego un contrato con el Instituto Nacional de Obras Sanitarias que necesitaba indemnizar a todas las familias ubicadas en la cuenca del río El Guapo, en virtud que iba a construir la presa del Guapo. Bueno, yo me fui para allá con un equipo y nos instalamos en la parte ya, en la cuenca del río Guapo. Era un ambiente totalmente diferente al ambiente que había en Guatopo. En Guatopo había un bosque cerrado, un bosque alto, montano, de difícil penetración. En cambio aquí, las tierras estaban ocupadas era por cultivos, es decir, por pequeños conucos donde las familias que vivían en el Guapo se trasladaban todos los días allá a ver sus cultivos, etcétera, etcétera. Entonces eran tierras de uso agrícola a pesar de estar en una cuenca hidrográfica de cierta pendiente. Los cultivos eran unos permanentes, otros semipermanentes y otros eran cultivos anuales, porque en esas tres clases se dividen los cultivos en función de los ciclos que tiene cada especie. Bueno, allí por ejemplo se encontraban matas de maíz, que son cultivos anuales. Se encontraban yuca, se encontraban tubérculos diferentes, como el ñame, el ocumo. También se encontraban matas de naranja, matas de cacao y matas de aguacate. Y también ciertas especies arbóreas, forestales ya, como el apamate. Generalmente era el apamate el que más plantaban. Por cierto, en uno de esos sitios encontré una familia que no tenía cultivos de ninguna clase, pero sí tenía una plantación de apamate. Y le pregunté, y no entiendo que usted sea el único parcelero que hay aquí, el único conuquero que hay aquí, que no tenga cultivos agrícolas, sino tenga por el contrario una pequeña plantación de apamate. Su contestación fue sabia. Me dijo, el apamate
le garantiza más a mis hijos una herencia que esos cultivos anuales cada rato. Allí no. Allí todos los años la naturaleza le agrega un anillo a esos árboles. Y el día de mañana, cuando yo no falte, ellos tendrán una verdadera cosecha de madera para que se defienda. Interesante, ¿eh? Que una persona ya, quizás sin cultura ni mucho menos, estuviera pensando en un bosque hereditario de Apamate. Bueno, esta valoración, ¿en qué se diferenciaba de la valoración de Guatopo? En que allá, como les dije, todos los elementos a valorar eran elementos que naturalmente se habían desarrollado. El hombre no había sembrado ni un árbol, ¿me entiendes? No había hecho ninguna obra de conservación de suelo, no. Simplemente aquello era un inmueble natural, sin intervención del hombre. En cambio aquí, la cosa era diferente. Aquí los conuqueros, las familias afectadas por el llenado de la presa, del Guapo, se habían fajado en sus labores culturales para poder tener una cosecha. Es decir, habían preparado la tierra, habían sembrado la semilla, habían hecho las labores culturales de esa planta y por fin la cosechaban. La diversidad de cultivos no eran monocultivos, sino eran cultivos que más o menos intercambiaban su producción. Por ejemplo, la cosecha de naranja, la cosecha de aguacate, la cosecha de maíz, la cosecha de yuca, todas esas pequeñas cosas, todas esas pequeñas producciones formaban realmente el producto total que aquella familia lo tenía como sustento de sus necesidades. Y además de eso, sus excedentes los intercambiaba por dinero. Como pueden ver, aquí la cosa cambiaba, porque aquí había que averiguar entonces cuánto cuesta, por ejemplo, una mata de aguacate, cuánto cuesta una mata de cacao. Y no solamente eso, cuánto cuesta, sino cuál es el rendimiento de esa mata y en qué momento se produce. Porque allí no se le iba a pagar a la gente el valor de la tierra, por cuanto no era de ellos. Se le iba a pagar era lo que se llaman las bienhechurías. Entonces, la formulación de la valoración de esos cultivos era muy diferente a la de Guatopo. Porque allí había que tomar cada cultivo y hacerle un análisis de costos para compararlo con su rendimiento, para compararlo con el valor de mercado, y solamente después que se tienen costo, rendimiento
y renta, es cuando yo estaría en condiciones de determinar qué renta va a dejar él de percibir en el momento en que el Estado le afecte su conuco. ¿Verdad que es bonito? Entonces, son avalos diferentes, que lo fui yo anotando, por supuesto, en mi experiencia evaluatoria. En verdad, se cubrió toda la cuenca del río Guaco. Allí no hubo necesidad de nada estadístico ni de muestra. No. Ahí lo que hubo fue necesidad de contar, descubrir o determinar el cultivo que se estaba contando y luego aplicar unas fórmulas financieras para determinar la rentabilidad que cada familia iba a dejar de percibir cuando se tuviera que ir de allí. Como ustedes pueden ver, la valoración, ya pueden ir percibiendo la belleza de análisis. Una, porque tiene una base matemática, financiera, pero la otra, porque tiene mucho de juicio. Porque calcule usted que una mata de aguacate anualmente le produzca, por decir, 100 unidades. Bueno, ¿cuánto dura una mata de aguacate? ¿Dura 2 años? ¿Dura 3? ¿Dura 20? ¿Dura 50? Esa mata de aguacate a partir de los 8 años comienza a dar aguacates. Y si a esa mata no la perturba en su crecimiento, nada, ni la destruye en su crecimiento, nada, es una mata que cuidada dura unos cuantos años. Ahora bien, ¿y cuántos años de rentabilidad le voy a dar yo como indemnización justa a esa persona? Si la rentabilidad es 3, es 5, es 10, es 15, 20 años. Voy a calcular rentabilidad por 20 años que va a dejar de recibir esa persona. No puede ser. Ahí entra entonces el concepto de lo justo. ¿Me entiendes? Y entonces hay que esperar por la ley de las probabilidades. Es decir, caramba, una mata, en verdad, con cuidado, pero puede producirse un incendio, ¿no? Y se destruye la mata. Puede venir una sequía y en el tiempo no manda sino Dios y me seca la mata. Entonces no me pueden decir, me tienen que dar aproximadamente la vida de esa. No puede ser eso. Entonces hay que buscar un intervalo entre los 0 años y los X años. Y esa parte podría ser incluso negociable. Es decir, de acuerdo con que los ojos estos vean la dedicación de aquella persona, las necesidades de aquella familia, ese es un factor que yo debo ponderar. Y esa ponderación ya no es matemática, ya no es financiera, es una ponderación de justicia y de racionalidad. Cuando usted me coloca estas
dos calificativos de su juicio, posiblemente usted esté llegando a la justa indemnización por la afectación de un derecho de uso y de usufructo de lo que usted está cultivando. Esta fue la otra gran experiencia que he ido anotando o que fui anotando en mis libros para lo que después yo les voy a contar. Muchas gracias por la atención que ustedes han tenido oyendo nuestros cuentos. Si les gustó, bueno, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Si les fastidió, si lo consideran aburrido, pues usted también sabe lo que tiene que hacer. Los espero en el próximo video.